están? Aquí estamos en este domingo nuevamente en una entrevista digital, cuarta edición. Quien les habla, Hugo Arantes Gómez, los saluda y les agradece que estén de ese lado como siempre. Hoy en esta cuarta edición de las cartas sobre la mesa, contamos nuevamente con la presencia, los comentarios, su sapiencia, del querido amigo Marcelo Romano. Doctor, lo saludo. Buenas noches. Buenas tardes. Hoy tenemos unos cuantos temas que tratar, estimado doctor. Entre ellos, vamos a tratar específicamente el tema de la economía. Correcto. Si a usted le parece bien, porque hemos tratado en otras oportunidades ya el Poder Judicial y su crisis, educación pública y las villas. Temas que han sido bien recepcionados por la gente. Hemos tenido muy buenas recepciones, buenos comentarios, y nos han pedido que volvamos a echar dentro de lo posible algún otro comentario de su parte. Bueno, me alegro que así sea. No, los que estamos alegres somos nosotros, porque además de contar con usted, mucha gente se ha sentido identificada con esto, y eso es muy, pero muy, muy alentador. Bien. Doctor, vamos a pasar a las preguntas, si usted está de acuerdo, si le parece. ¿Cómo no? Porque es un tema que da para mucho, entonces vamos a tratar de ir sobre el tema ya. Acá, con las cartas sobre la mesa, como decimos siempre. Barajamos Y y tiramos. las cartas sobre la mesa. Doctor, aquí estamos. Nosotros pensamos esto, ¿no? Que más allá de la pandemia, que en algún momento se va a terminar, si Dios quiere, Sí. la vida continúa. Va a continuar la vida. Totalmente. Y tenemos que continuar de qué manera. ¿Cómo? ¿Cómo salimos de esta encrucijada que se nos presentó así de golpe? ¿Qué opinión nos puede dar usted referente a esto y cómo va a seguir la economía de aquí en adelante? Bueno, es un tema, digamos, complejo en materia económica. En materia de salud, ya tenemos la complejidad instalada. O sea, nos encontramos con una pandemia mundial a través de un virus desconocido en cuanto a su cura para todo el mundo, y obviamente que hasta que no haya una vacuna que atraviese y que rompa el virus y garantice a la humanidad su salubridad total respecto de este virus, obviamente nos va a costar retornar o retomar a la normalidad que conocíamos antes de esto. Sin perjuicio de ello, nos encontramos con una cuestión terrible, que es, como usted me lo manifestó en la pregunta, ¿cómo continuar con la economía? Es grave. Es grave no solamente en nuestro país, sino que es grave a nivel mundial. Nos encontramos con economías derrotadas, con economías regionales que están derrumbadas y con economías domésticas que están aún más derrumbadas. Entonces tenemos tres clases de economía, las cuales en su conjunto hacen que sea difícil la continuación. En mi opinión, lo que nuestro país, nuestro gobierno, porque nos vamos a centrar acá, porque si no la opinión sería, el estudio económico sería, digamos, muy extenso, y tendríamos que analizar cada caso particular. Caso por caso, y lo que nos atañe es La nuestra economía en Argentina. especial. Por ahora la Argentina. Entonces, desde mi punto de vista, bueno, estoy de acuerdo en parte con el gobierno de que haya instalado y haya decretado el decreto, obviamente, por el cual conllevó a la cuarentena para la conservación de la salud y de la expansión de una epidemia interna que conlleve a que el sistema de salud nuestro, el sistema de salud argentino, se colapse. No estoy de acuerdo en el tiempo. Entiendo. Creo que con 30 días hubiera sido suficiente, porque el gobierno nacional debe tener el conocimiento acabado a través de sus epidemiólogos, infectólogos, profesionales médicos que lo acompañan,
y de las consultas internacionales a través de la Organización Mundial de Salud y demás, de que este virus, obviamente, el control del mismo, como lo dije anteriormente, hasta que no haya una vacuna, no va a haber un control. Vamos a convivir con él. Hay que convivir, exactamente. Pero esa convivencia tiene que ir acompañada de un sistema económico que acompañe una convivencia hacia esta salud quebrantada. Entonces, para mí, ¿qué habría que hacer? En este instante es la apertura de la economía, lo tendría que haber hecho antes. La apertura de la economía tiene que ser total. Total. ¿Qué significa esto? Con todos los protocolos que indique cada una de las actividades económicas que atañe justamente al COVID-19. O sea, supongamos que hablamos de economías regionales, economías municipales, economías provinciales. Vamos a tomar un ejemplo básico, por ejemplo, un restaurante. Sí. Un restaurante. Creo que lo que deberían hacer es a través de las secretarías que obran en cada municipio, quienes otorgan las habilitaciones, y tienen a su cargo los inspectores para cuando van a otorgar una habilitación comercial, vamos a poner un ejemplo práctico, o sea, toman los metros del lugar, saben cuántas mesas entran, cómo sería la distribución de los comensales para ese salón. Bueno, busquen el protocolo para que sean menor cantidad, o sea, si entraban, por ejemplo, 30 comensales, bueno, ahora entrarán 10. Con el debido protocolo, la debida asepsia. Protocolo, claro. Todos protocolos. Reglamentado. Totalmente. Pero generando, de alguna manera, el movimiento. Tiene que generar el movimiento económico, porque ese comerciante, no todos son dueños de su propio local, de su propio predio. Hay gente que alquila, y bueno, pagar un alquiler de cualquier predio inmueble no es barato, no es simple juntar el dinero hoy en día, además de los empleados, de todas las cargas y demás. Claro, de todas las cargas que le impone la ley. Tomé de ejemplo un restaurante, lo mismo digo con cualquier otro tipo de comercio, puede ser un local de ropa, puede ser, no sé, algún otro local que distribuya algún tipo de alimentos, etcétera. O sea, hay un montón de rubros. Tiendas, zapaterías, etcétera. Claro, hay un montón de rubros comerciales que merecen estar abiertos con el debido protocolo. Y os repito, para mí no más de 30 días, después de los 30 días tendrían que haber tomado medidas que en consecuencia arbitren los medios y pongan un protocolo sanitario a nivel nacional, provincial y municipal que permita que los comerciantes continúen con su vida cotidiana y el giro comercial permita que la economía continúe moviéndose y no lo que está pasando ahora. Para usted, con esto del exceso de tiempo, tómese así, ¿no? No estamos dentro de las normas de la sociedad, no estamos rompiendo con alguna de las normas, con alguna de las, digamos, formas de vida que tendríamos que tener, como por ejemplo las leyes, Senado, justicia, para que equiparen esa balanza, esa desproporción que estamos viviendo. Mire, en mi caso particular, yo soy abogado. Los estudios jurídicos recién comienzan a funcionar por municipio, en conjunto, o sea, con la autorización del intendente municipal, permiso a la gobernación de la provincia y aprobación, obviamente, del Poder Ejecutivo Nacional. Esto, lo mismo los escribanos, lo mismo los martilleros, lo mismo los agrimensores, hay un montón de profesionales independientes que están pasando por esta situación. Creo que respecto a su pregunta, tenemos creo que en algún momento lo dije, no hoy, pero en otra entrevista, la Argentina tiene una división de poderes, que por nuestro sistema de gobierno, nuestra constitución así lo indica, o sea, tenemos una división tripartita, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, son las bases de un Estado democrático. Si yo rompo alguna de esas
instituciones, de uno de esos poderes, mejor dicho, uno de esos poderes que hacen a la democracia, que hacen a nuestra nación, a nuestra constitución nacional, estoy rompiendo la democracia. O sea, no puedo hacer que un poder funcione a medias. O funciona o no funciona. Si no funciona, entonces, bueno, habrá que declarar un estado de sitio por la pandemia. Habrá que tomar otro tipo de medidas, pero no podemos decir que la democracia es a medias. La democracia es democracia, no es a medias, no es un poquito de democracia. Entiendo. Si el Poder Judicial tiene que funcionar en plenitud. Yo he escuchado a muchos periodistas que dicen que funciona. Eso es una mentira. No funciona. Y le voy a decir por qué. El hecho práctico, un ejemplo práctico. Mañana quiebra una empresa o necesita concursarse preventivamente porque sus ingresos ya no son los mismos y no puede sostenerse en el tiempo para con sus empleados por toda esta cuestión de la pandemia y todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Esa empresa necesita realizar una petición judicial para concursarse preventivamente o para presentar su quiebra. No lo puede hacer en este momento. ¿Qué tiene que hacer? Pedir una habilitación de feria, que es lo que le decimos los abogados. Por eso dicen los periodistas, no, funcionan en materia de alimentos, Sí. funcionan en materia pero no funciona en su totalidad. No, o sea, por eso vuelvo a lo mismo, a ver, para no confundir a las personas que lo escuchan y que no escuchan, porque si no tengo que ser muy técnico. El Poder Judicial tiene que funcionar de manera integral. Si no funciona de manera integral, total, no funciona. Es como si uno desmembrara la salud. Claro. Funciona esta parte y esta parte no. Claro, la salud es una sola. Tiene que funcionar toda. Todo en su conjunto. El Poder Ejecutivo es uno solo. Tiene que funcionar en su conjunto. El Poder Legislativo es uno solo. Tiene que funcionar en su conjunto. Todos los poderes tienen que funcionar en su conjunto y a su vez todos los poderes se hermanan de alguna manera, son una gran maquinaria y cada uno con su engranaje hacen a la gran máquina de la democracia. Si yo no tengo que partes de esa máquina no me está funcionando un engranaje, no me funciona, y bueno, entonces no estamos en democracia. Totalmente. Diríamos que los servicios esenciales forman parte de los servicios esenciales, la justicia, 100%. la salud, la educación. Sí. No, obviamente, salud, justicia, educación, seguridad, son los servicios esenciales en una democracia. No puedo tener nada a medias, absolutamente. No puedo justificar la ausencia de uno de esos poderes, de una de las actividades esenciales, como es la justicia, con una pandemia. Hagan y que el gobierno trate de habilitar totalmente esta situación. No tiene que tratar, eso debe hacerlo. Entonces tiene que hacerlo, debe hacerlo. Hacemos una cola en un supermercado para ir a comprar alimentos, me parece perfecto. Adentro están atendiendo personas, cada uno en su lugar comercial, y además hay cajeros que cobran para esa función de comprar y cobrar el alimento que uno compra. Bueno, entonces de la misma manera podrían habilitar que los abogados, o por turno, por matrícula, por número de documento, o que hagan la fila y que por juzgado entren tantos abogados, por piso, entren tantos abogados, y bueno, arbitren los medios. Los colegios de abogados también tienen la responsabilidad, porque para eso cobran una matrícula a todos los profesionales que ejercemos en forma independiente de nuestra profesión, y bueno, tendrán que poner el personal necesario para que esto se cumpla. Protocolos de por medio. Claro, pero a ver, si nos cobran una matrícula, a través de esa matrícula no solamente para el ejercicio de la profesión, sino también para que en estas situaciones de emergencia ellos arbitren los medios, para que los profesionales podamos trabajar y representarnos adecuadamente en la justicia. No puede ser que el señor Piumato, que es el representante de la Unión de Trabajadores del Poder Judicial, manifieste libremente que la justicia se está desempeñando normalmente. Eso Cosa que no es así. No es cierto. No es cierto. Simplemente no es cierto. Y el señor Piumato lo sabe. Y vuelvo a repetir lo que dije en materia de educación. No tiene que existir un sindicato en las cuestiones esenciales de un país. En la educación
ni en la justicia, ni en la salud pública, no deberían existir sindicatos. No deben existir, no tienen que estar sindicalizados. Los trabajadores tienen derechos. Esos derechos tienen que ser garantizados por el Estado en este caso, en esos casos puntuales. El resto de las actividades, obviamente que tienen que tener actividades sindicales, por supuesto, para regularizar todo lo que atañe a esa actividad, digamos, laboral, ¿no? Sueldos, horas de trabajo, obra social, lo tienen que tener. Acá lo tiene que garantizar el Estado, ni más ni menos. Es el padre por excelencia de esas actividades que tiene que regularlas y declararlas por ley que son ultra necesarias. Ultra necesarias. No son necesarias, son ultra necesarias. Un país sin educación no funciona así, no vamos a tener un futuro devastador. Un país sin justicia es un país que es un desastre. Entonces, tenemos que tener educación, tenemos que tener justicia, tenemos que tener salud, tenemos que tener un Congreso que funcione correctamente. Doctor, ¿aportaría mucho en el caso de que la justicia trabaje en plenitud, apoyando lo que usted decía hace un rato, pensando en el futuro que vamos a tener en cuanto a la economía, que funcione ese poder? ¿Usted cómo lo ve a eso? Mire, 100%. ¿Por qué? Vuelvo a repetir lo mismo. A través del Poder Judicial se mueve la economía. Cualquier reclamo judicial que uno tiene que hacer a través de cualquier cuestión que le pase, desde un juicio de una deuda que una persona le deba a la otra, llamémoslo como sea, una deuda, no le voy a poner nombres técnicos, juicio ejecutivo, ejecución hipotecaria. Sí, vamos a simplificar. Vamos a simplificar. Ya estamos moviendo la economía. Total. Un daño sin perjuicio, tuve un accidente en la calle, tengo que reclamar. Hay un reclamo a una compañía de seguro o a un particular, estamos moviendo la economía. Hace poco, empresas de colectivos que han presentado concursos preventivos, los cuales mueven muchísima cantidad de empleados del rubro, donde son choferes de transporte, público de pasajeros, donde hay otro tipo también de empleos administrativos que obviamente mueven ese rubro. Si no está la justicia, no pueden obtener la misma. Si yo no tengo justicia, no puedo reclamar justicia. Entonces, es necesario. Y así le podría dar muchísimos ejemplos. Claro, Respecto de la justicia, ¿no? Respecto de la justicia, y seguimos apuntando sobre lo otro. ¿Cómo hacemos para avanzar después de esta pandemia? Porque va para largo esto, lamentablemente, hasta que no haya la vacuna, vamos a subsistir con esto. Claro. ¿Qué puntualizamos? ¿Cómo buscamos la salida en la Argentina? Mire, le reitero, hasta que no haya una decisión del Poder Ejecutivo Nacional en cuanto a poder restablecer toda la actividad económica regional, municipal, provincial, no va a haber una salida real. O sea, eso para activar lo que va a venir, porque cuando salgamos de la pandemia vamos a encontrar un desastre económico en cuanto a muchísima gente que ha perdido todo su patrimonio o parte de su patrimonio, porque no pueden continuar. Totalmente. Más allá de los 180 días que dijeron y los prorrogan para no pagar el alquiler por si no lo puedo pagar, de la prohibición de los despidos bajo sanción de hacer la doble indemnización o aplicar la doble indemnización al trabajador que es despedido, nos encontramos que estamos acumulando deudas. O sea, si yo tengo una acumulación de deuda de 6 meses de alquiler, y bueno, obviamente que el dueño del lugar donde yo alquilo me va a querer cobrar en algún momento. Con justo derecho. Y tiene razón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que agarrar y decir, bueno, a ver, ¿cuánto le debo yo? X pesos. Bueno, a esos X pesos le voy a sumar X más 1, porque va a ser el mes siguiente luego de la pandemia. Entonces, ¿cómo hacemos? Si no empezamos a mover las cosas ahora, las cosas se van a poner peor. Y no es ser alarmista, es una realidad social que se está viviendo en todos lados. Ahora, no nos olvidemos de una cosa que es muy importante, porque si no parecería que hablamos solamente de Buenos Aires y tenemos una Argentina de 24 provincias. Enorme. Claro, hay muchas provincias que han abierto sus economías ahora y les está costando salir porque, ¿cuánto fue? ¿Una semana? ¿3, 4 días? Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes y con eso le dejo la incógnita.
O sea, tenemos un tercio de la población acumulada en Buenos Aires. Es lo peor que nos puede pasar. Muy claro lo suyo, doctor. Vamos a continuar con esto seguramente, da para más. Y bueno, le preguntaría muchas cosas más, pero la verdad que vamos a ir puntualmente sobre lo que tenemos porque se nos va el tiempo. Si no. Usted sabe que el tiempo es muy tirano para esto. El tiempo es tirano. Es tirano. Queda el tema de la salud, por ejemplo, en cuanto a que si estamos preparados, estuvimos preparados, vamos a estar preparados para asumir otro tipo de cosas como esta, o el sistema de salud siempre fue decadente, siempre fue ineficiente. Nadie puede, ningún gobierno, igual que la educación, se están acordando ahora realmente todos los gobiernos y todas las banderas políticas. ¿Se acuerdan ahora de que teníamos un sistema de salud que no podíamos soportar tal o cual cuestión? La gente no se tiene que engañar. A ver, antes de esta pandemia uno iba a la guardia a un hospital y se encontraba con que estaba saturada. Saturada porque tardaban en atender, los médicos no atendían, siempre había un problema, y si no había paro, había otra cuestión. Por eso reitero, salud pública es un servicio público esencial. No tendría que estar representada a través de un sindicato. Sí hay que garantizarles a los médicos sueldos dignos, jornadas de trabajo limitadas, condiciones de trabajo dignas. Todo eso lo tenía que hacer el gobierno. O sea, imprimen papeles para pagar lo que se llama IFE, ¿no? Es un dinero de una emergencia. Una ayuda de emergencia. Una ayuda de emergencia, pero ¿por qué no actuaron de la misma manera para equipar hospitales en su momento? Para pagar mejor a los médicos. O sea, si voy a generar inflación... Para capacitar también. No sé, yo creo que si generaría inflación, voy a generar inflación para ayudar a mi pueblo, para ayudar a mi gente. No voy a generar inflación para otra cosa. Entonces, después veo cómo salgo de la inflación, pero si tengo una emergencia, la tengo ahora que parar. ¿Y cuál era la emergencia antes de la pandemia? Y todo esto que le estoy diciendo. O sea, médicos mal pagos, hospitales no terminados, hospitales inaugurados en su fachada, uno ingresaba y que encontraba nada, o faltaba terminar. Propaganda, totalmente. Esto parece una escenografía que me hace acordar la escenografía, no sé, que ponían una cartulina y inauguraban y bajaban la cartulina y no había nada. Entonces, totalmente. Eso es terrible. Totalmente, doctor. Tomamos un pequeño corte, una pequeña pausa y retomamos en un ratito nada más. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bien, aquí estamos de vuelta con el doctor Romano, que nos había quedado pendiente una pregunta, que podrían ser 2 o 3, pero bueno, vamos a hacer una pregunta y a usted le vamos a dejar la responsabilidad a usted. Siguiendo con la misma pregunta de hoy, el mismo tema de hoy en cuanto a la solución económica, de salud, educación, justicia, son temas importantísimos de tocar. La pregunta que yo le hago a usted, si usted fuera presidente, ¿cuál es su solución? ¿Cuál es su propuesta? Lo pongo en un brete, pero ¿cuál es su propuesta? ¿Qué podríamos cambiar? ¿De qué forma? Yo creo que hay formas viables. Bueno, es un título importantísimo del ser mandatario de una nación, ¿no? Pero le voy a dar mi punto de vista ciudadano y bueno, me voy a poner por un minuto en lo que sería representar a la República Federal Argentina. Mire, básicamente para mí, acá hay que activar la industria nacional, la industria argentina, que fue rota hace muchísimos años, fue rota, saqueada, devastada. Acá teníamos fabricación de automotriz con marca propia, teníamos acereras o fabricación del acero con explotación propia, todo tipo de minerales con explotación propia. Astilleros teníamos. Astilleros con explotación propia. Fabricación de aviones teníamos. Exacto. Todo lo que sería la industria armamentista también lo teníamos. Yo creo que hay que volver, o sea, no lo creo, porque decir yo creo tal vez peque de una expresión de deseo. Hay que llevarlo adelante. Hay que hacerlo. Hay que afirmarlo. Hay que afirmarlo. Es y posible. hay que hacerlo. 100%. Si se hizo, se puede volver a repetir. No tengo la menor duda.
los intereses mezquinos que han llevado a todos los gobiernos, que han actuado a través de todos estos años, desde la ruptura o la destrucción de nuestra industria nacional hasta el año 2020, han llevado justamente al yo creo, al podría, al tal vez. Genera una duda, yo creo, quizás. Tienen que ejecutar y tienen que hacer. Y deben hacerlo. Deben hacerlo por el juramento que hacen desde el primer día que asumen el poder que asumen. Usted me representa, yo soy el soberano, yo soy el Por pueblo. supuesto. Yo lo elegí. Exactamente. Usted debe. Yo debo. Entonces, si yo debo, no debo pedir préstamos. Y si pido préstamos, son para activar mi industria argentina. Y si quien me presta el dinero me pone alguna prerrogativa que me impide realizar eso, bueno, entonces no se lo pido prestado. Veo cómo hago. Veré aliarme con otras naciones, veré hacer las cosas de otra manera, de la forma tal que pueda impulsar mi industria nacional. Lo hicieron muchos países. A ver, acá en la Argentina tenemos autos coreanos que entraban a nuestra industria automotriz y daban pena cuando entraban porque se le habían ido colgando en el tapizado. Entonces, si entran, nosotros fabricábamos cosas muchísimo mejores. Entonces, si lograron eso, ¿por qué no lo hacemos acá? La respuesta del otro lado puede ser, no, va a ser más barato traer un auto de afuera que fabricarlo acá. Una locura esa respuesta. Yo prefiero que sea más caro acá y que la gente cobre el sueldo acá y lo gaste acá. Y darle trabajo a mi pueblo y a mi patria y a los argentinos y que se conformen de esa manera con sueldos dignos y puedan realizar su sueño de familia, que no tiene que ser un sueño, que tiene que ser una realidad. Una realidad. Tener un sueldo digno, mantener a su familia, lograr que sus hijos se eduquen, tener su casa, a pagar pero tenerla, tener sus vacaciones, es lo que nos dice nuestra Constitución Nacional y lo que cualquier ciudadano, creo, argentino aspira a tener. Una de las propuestas que yo haría es justamente la activación de la industria nacional, no sé, volvería a fabricar un auto argentino. Pondría tres fábricas, una en el norte, otra en el centro del país y otra en el sur. Fabricaría un auto, un vehículo de trabajo como una camioneta, un utilitario, hasta un vehículo para poder transportes pesados, un camión. Transportes pesados. Pero se podría distribuir para distribuir la población a lo largo y a lo ancho de nuestro país para que tengan... Descentralizar, que tengan trabajo. Esa es la descentralización federal que nuestro país por excelencia la tiene que tener y nadie la cumple. Y le pregunto al doctor, al presidente en este caso, pero bueno. ¿Usted se acuerda que teníamos la fábrica de vagones, de ferrocarriles? Se hacían acá en Argentina, Claro. creo que estaba en Córdoba. Todo eso se ha perdido. No se puede volver a tomar todo eso. No se puede licitar a los grandes creadores de la Argentina, a los grandes pensadores, a los grandes industriales. Mire, habría que hacer lo siguiente. Dan subsidios, los llamados subsidios, a muchas cosas. Y no se sabe realmente si son subsidios. Le damos subsidios a las empresas de colectivo, de transporte. No está mal, pero bueno, tampoco está del todo bien. ¿Habría que subsidiar o habría que hipotecar? Una nueva figura sería la hipoteca industrial. Entonces, que no existe. No se emplea. No se emplea. O sea, ¿cómo sería? Bueno, el gobierno efectúa un préstamo a industriales, una nueva generación de la UIA, porque tenemos Unión Industrial Argentina, pero habría que generar una nueva Unión Industrial Argentina con gente nueva, con gente oxigenada y que quiera salir de todo esto. O sea, olvidémonos, no es que nos olvidemos, ya los tenemos, esa gente que ya tiene su industria, tiene todo en marcha. Hay que crear una nueva algo industria, alternativo, una nueva impronta, ¿no? Por supuesto, una nueva impronta de trabajo. Esto es como ser monopólico o tener competencia. Hay que tener competencia, no hay que ser monopólico. Entonces, a través de la competencia se obtienen mayor amplitud para poder realizar distintos tipos de actividades o sobre la misma actividad distintos tipos de oferta y demanda. Entonces,
hacer una nueva industria argentina, donde a esa gente que tenga la impronta y las ganas, gente joven, industriales argentinos, ingenieros, poder subsidiar, dicen, ¿tienen ganas de hacer esto? Bueno, el Estado me lo vas a devolver en 30 años, te voy a dar el inmueble y te voy a dar la maquinaria. Tenés que contratar la gente, argentinos, de acá principalmente, y lograr de esa manera empezar a mover el motor económico del país. No solamente económico, sino justamente industrial. Esa sería una de las propuestas, se lo digo básicamente por el tiempo, que es lo que yo haría. Clarísimo, doctor. La verdad que daría para que sigamos un buen rato más, pero se nos acaba el tiempo. Seguramente vamos a volver con otra nueva entrevista, y lo vamos a convocar, como siempre, para seguir desglosando toda esta historia. A veces no nos cabe en la cabeza pensar en que se han equivocado tanto los políticos y los dirigentes que nos cuesta entender por qué estamos así. Pero quiere decir que si nos cuesta entender, también podemos llegar a pensar que existe un nuevo campo. Basta la voluntad de todos los que votamos al momento de poner nuestro voto en la urna. Hay que eliminar el clientelismo político, hay que eliminar de la mente de las personas que las cosas no se logran trabajando, sino que al revés. Todo lo que uno tiene lo tiene que lograr trabajando, pero el salario tiene que ser digno y darle la oportunidad a todos los argentinos a que tengan trabajo. No es imposible acá que tengan trabajo. Dejémonos de importar para transformarnos en un país exportador de verdad. De verdad. Entonces, a través de eso, a ver, Japón es una isla. Y le robo un minuto. Japón es una isla. Sí. Bueno, Argentina no es una isla. Es un Entonces, no puede ser que si ellos tienen, no sé, voy a decir una marca, la marca Toyota, por decir algo, tienen más marcas, invada el mercado. ¿Y nosotros qué tenemos? Nada. Pudiendo tener todo. Pudiendo tener todo. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por estar ahí y nos reencontramos en la próxima edición. Gracias.